Hola, muy buenos días. Vamos a seguir con los principios no negociables. El principio que nos toca compartir el día de hoy es sobre la fidelidad, la lealtad y la gratitud. Y pues vamos a empezar con la fidelidad. La fidelidad viene en el griego, significa pistos, que quiere decir confianza, confiable, fidedigno. Fidelidad también viene del latín, que significa fidelitas, y quiere decir que es relativo a alguien de constancia y a alguien de fe. Y también viene de fidelis, que quiere decir fiel, de la familia etimológica fiel, fe. La fidelidad se encuentra relacionada con la confianza y la incondicionalidad hacia una persona, y la lealtad sigue a la fidelidad. Y en términos castellanos vendría a significar lealtad, que significa también cumplimiento, adhesión, observancia de la fe. En el Antiguo Testamento podemos encontrar el término hebreo que significa emet, que deriva de la raíz de fe, que significa emuná. Que significa firme o sólido, que es emuná, expresa primeramente lo firme, que tiene que ver con el sentido de las relaciones humanas. Vendría a significar fidelidad, lealtad y confianza. En el hebreo como tal no viene la palabra fidelidad, pero sí fe, que es de donde se deriva esta raíz castellana. Y bueno, en 2 de Timoteo 2, del 1 al 2, vemos cómo Pablo habla a Timoteo como un hijo. Y al expresarse de esa manera, está expresando que él es un hijo fiel, que es un hijo fidedigno, de confianza, a quien se le puede dejar algo a cargo y que puede llevarlo a cabo como aquel a quien se lo encargó. Así es, bueno, hablando de la fidelidad, obviamente en Dios, como testimonio, nosotros, su servidor y mi esposa, pues hemos pasado por muchas pruebas. Yo creo que no somos los únicos, somos de muchos, hemos pasado muchas pruebas, perdona la redundancia, pero hemos aprendido en esta casa, nuestra iglesia, en este tiempo, aún desde que iniciamos en Cristo, a ser personas confiables, a ser personas fieles, a ser personas entendidos. Y como testimonio, como repito, nosotros teníamos, tu servidor empezó su testimonio rápido, 2 bicicletas, una bicicleta, luego otra bicicleta para mi esposa. Fuimos fieles con ellas. ¿A qué me refiero con fieles? Por ejemplo, si se nos rompía un freno, le comprábamos un freno, ¿no? Si los diablos se doblaban, porque pues bueno, estábamos un poco pesaditos, ¿verdad? Pues si se dobla un diablo de la parte de atrás donde ponen los pies, pues lo cambiábamos y hacemos el esfuerzo por comprar los mejores que hubiera. Si un pedal se rompía, tratábamos de cambiarlo lo más pronto posible, y sentíamos esa carga, sentíamos esa responsabilidad, porque ese era nuestro transporte, las bicicletas. Si la bici se nos empezaba a ponchar muy seguidamente, tratábamos de que pues ya después de 4 o 5, pues, y por más que intenté yo parcharla, no me salió, pero lo llevábamos y pues bueno, ya son 4 o 5, vamos a cambiar la cámara, ¿no? Entonces, Dios nos enseñó a ser fieles, aún con lo poco, con lo que podamos estar bien. Lo primero que Dios nos dio en nuestras manos. Y ese es un testimonio poderoso, porque después de tener esas bicicletas, primero la del servidor, luego teníamos 2, y luego adquirimos una motonetita que parecíamos los abejorros de San Luis, con los cascos y para allá y para acá, y estábamos súper encantados porque era nuestro primer vehículo con motor. Y nosotros creemos y estamos completamente seguros de que igual con la motoneta fue igual. Sus servicios, su cambio de aceite, si la batería ya no la habíamos acabado, le compré una de gel, le compré algo mejor. Por fe, una vez me acuerdo que compramos una hidrolavadora y yo me salí al patio a lavar mi motoneta con la hidrolavadora, y todos decían, o sea, se reían porque decían cómo es que tenía una hidrolavadora para lavar mi motoneta, pero también lavaba mis bicis. Entonces su servidor sacaba las 2 bicis y la motoneta aquí al patio, y yo con la hidro y contento, feliz. Y yo creo que ese es un gran testimonio de fidelidad, ya que damos el lugar a que Dios siga obrando a favor de nosotros.
Las bicicletas, pues obviamente las usábamos para el servicio del Señor. ¿Qué significa? Que pues bueno, igual su servidor pues nos tocaba a veces abrir, bueno, en este caso estábamos en la carpa y teníamos que ir temprano, ¿no? A abrir, a quitar un portón que teníamos súper moderno con unos polines y unos alambre de púas, ¿verdad? Y llegábamos en las bicis, íbamos a todo lo que iba, porque a veces ya se nos hacía tarde, la clásica se nos hacía tarde, ¿verdad? Íbamos dándole con todas las bicis y hasta una vez nos platicó Pastor Cristian ahora que antes la veían en la bici que andaba y los chinos se le hacían a mi esposa, así le volaban y yo que entre los lentes que se me caían, bueno, era todo un espectáculo. Íbamos a la iglesia, cada servicio, ¿no? Entonces, y llegábamos y muchos decían, llegaron los de las bicis, llegamos bien contentos porque llegamos hasta derrapando en la grava, porque era grava y muy contentos, pero eran para el servicio del Señor, tanto de entrada como de salida. Y bueno, el siguiente punto es lealtad. Y la definición de lealtad viene de leal, que etimológicamente significa legalis y quiere decir respeto a la ley, no solo leyes jurídicas, sino incluso leyes de sentido moral. Y la lealtad es, como habíamos dicho anteriormente, viene con la fidelidad. Y esto significa que tú tienes un compromiso de verdad hacia algo o hacia alguien. Ya puede ser una persona, una ideología, una creencia, tu patria, tu familia, y eres leal a esas cosas con las que tú te identificas y son parte de ti. Lo contrario a la lealtad, lo antónimo es la traición. Y verdaderamente algunas personas que no llegan a ser leales o que no son leales a lo que creen, no tienen esa convicción, pues son personas que traicionan y se les conoce como traicioneras, ¿no? Y engañan, venden sus principios. Por eso es que estos principios, les hemos hablado de principios no negociables. Hay que ser leales a lo que estamos creyendo. Ser leal es un compromiso, como incluso el matrimonio. Y bueno, hay amistades también en las que uno debe de tener ese tipo de lealtad. En 1 Samuel 18 del 12 al 16 habla mucho de la historia de Jonatán y David y cómo Jonatán hizo un pacto con David y David con Jonatán, y este pacto Jonatán lo selló con cosas físicas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dio? Pues le dio una capa, le dio armas, le dio cosas de valor, que en ese momento era económico, valor económico. David no tenía cómo corresponder, pero lo hizo siendo prudente, siendo fiel, siendo leal y siendo agradecido. Bueno, ya habló mi esposa, ¿no? Sobre se traduce como el respeto a la ley, ¿no? A lo que Dios pone en ti, a las autoridades, aún hablando de lo material, hablando de lo que Dios pone en tus manos como un ministerio, como una ocupación, como una responsabilidad, y siempre tomando en cuenta que pues eso es la ley del Señor, ¿no? Donde si ponemos primero las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de todo lo demás. Y como testimonio, pues a pesar de circunstancias de nuestro matrimonio, cuando recién nos casamos, en todos los procesos que hemos vivido, hemos decidido aún dentro de nuestro hogar ser leales a lo que Dios nos ha dado, a las autoridades que nos ha dado, que ha impuesto sobre nuestras vidas, sobre el ministerio, las ocupaciones, detalles. Todos sabemos que hay muchas cosas que hacer en la iglesia, muchísimas, y no precisamente tiene que ser solamente un ministerio. Hay más cosas en donde tenemos que aprender a ser leales, y sabemos que si somos leales en lo que Dios nos ha dado, donde estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dado, tanto el compromiso como respetando cada situación que se tiene que hacer y dándole el primer lugar, Dios no se va a quedar con nada. ¿Y qué digo con esto? De que a pesar de las situaciones, por ejemplo con nuestra motonetita, en nuestra motonetita pues tú puedes decir, pues ¿qué puedo cargar? Pues créame que cargábamos bastante. No ocupábamos un coche, sí lo deseábamos, una camioneta, un coche, pero en ese tiempo teníamos la tiendita, y yo me acuerdo que fuimos a la Ciudad de México una vez, un tiempo, fuimos a visita, y fui al centro de la Ciudad de México y compramos una mochila tipo de soldado, ¿verdad? Grande, y lo primero que se nos vino a la mente, dijo, para la tiendita. La compramos por la tiendita y dijimos, bueno, ahí podemos cargar toda la tiendita, ya sea te la pones en la espalda o la ponemos en la motoneta, ahí donde se puede recargar los pies. Y desde México nos trajimos esa mochila tipo militar.
Y porque nuestro pensar siempre fue en cómo mejorar lo que hacíamos y en ser útiles. Y decíamos, no podemos traer bolsas para eso, como si fuera supermercado, en donde vamos a meter los dulces, todo lo que cargamos, y ese morral y esa mochila que gracias a Dios todavía tenemos para la gloria del Señor, fue para el servicio del Señor. Fue lo primero que pensamos cuando estábamos en la Ciudad de México, y sé que Dios no se queda con nada, y de ahí pues siguieron más procesos y más aventuras en el Señor. Y bueno, el siguiente es gratitud, y me puse a investigar un poquito sobre esta palabra. Realmente no está en el Antiguo Testamento como tal, porque es una palabra latina, y de esta palabra se deriva también lo que es gratuito, lo que es gratificación, pero en sí esta palabra es latina, pero viene de una palabra que, disculpen, no sé pronunciarla, según yo es were, que es Gwre, y significa adorar, entrar en contacto con lo divino. Este principio, que es la gratitud, ya nos habían dicho los pastores, algo que hemos aprendido, bueno, que ellos nos han enseñado y que Dios les ha sido revelado a sus vidas últimamente, y ha sido de gran bendición. La gratitud no se da en gente ordinaria, la gratitud siempre la vas a ver más en gente extraordinaria. La lealtad y la gratitud están casadas, pero lo que las divide o lo que las disuelve es como un matrimonio, es la queja. La queja es lo contrario a la gratitud. Las quejas traen tristeza, y tal sentimiento provocan la ira de Dios. Esto lo dijo Shalom Arush. También sabemos que alguien que es inmaduro espiritualmente no es agradecido. La gratitud se expresa con palabras, pero se vive con acciones. Podemos decir gracias, pero no tener esa acción. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso quiere decir que cuando tú eres agradecido, abres esas puertas y conoces, recuerda cómo tu pastor te ha enseñado estas cosas, cómo aprender a ser agradecido lo que has recibido de parte de ellos. Y recuerdo, se ha mencionado mucho esta frase que tiene Roberto Durán, que es: la vergüenza es prima hermana del orgullo. Cuando tú eres agradecido, también aprendes a dar de lo que has recibido y aprendes a recibir. Y por eso hablaba mucho de la vergüenza. Hay personas que les da vergüenza recibir, y es como ser orgulloso. Hay unos versículos en particular, bueno, un versículo que quiero hablar en dos versiones, Gálatas 6:6, el que en la versión de Reina Valera dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y se entiende un poquito mejor en la nueva traducción viviente, que quiere decir: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y bueno, esto quiere decir que ser agradecido también es ser generoso con tus pastores, con los que viven a tu alrededor, tener una cultura de gratitud incluso con tus pastores. Muchas veces creemos que ellos están ahí para escucharte nada más, para aconsejarte, y tú no sabes tener esa actitud de agradecimiento viendo sus necesidades, viendo lo que tu pastor necesita. Realmente ellos son una bendición de parte del Señor para nuestras vidas. Toda autoridad, incluso espiritual, ya sea un líder o alguien, es una bendición para tu vida, porque ellos están trayendo palabra para ti, están trayendo alimento espiritual para ti. Y ser agradecido y ver las necesidades de otro es una manera de agradecer, de vivir el agradecimiento. No nada más decirle: ay, gracias por escucharme, sino estar al pendiente ahí de lo que cada uno de ellos llega a necesitar, así como los miembros de la iglesia. Y en testimonio, una vez mi esposo y yo orando al Señor, de que yo, pues bueno, no éramos ministros, no estábamos a cargo de un grupo en particular. Me acuerdo que todavía teníamos la tiendita, un primer cargo muy bueno, fue de mucha bendición. Y pues yo veía, ¿no?, cómo el pastor hace sus reuniones de pastores, y qué padre, me da mucho gusto, qué bonito, ¿no? Pues yo decía, bueno, ¿de qué forma puedo yo aportar, ¿no? ¿De qué forma puedo yo ayudarle a él, ¿no? Y yo veía su trabajo diario. Empecé a hacer algunas acciones a favor de su familia, y tenía mi motoneta, y dije, pero ¿qué voy a hacer con mi motoneta? ¿Cómo puedo hacerlo? Y Dios, un día en un tiempo de oración a mañana, le dije, bueno,
yo te puedo ayudar a llevar a los niños a la escuela, ¿no? Es un testimonio no por alarde ni por decir, ay, yo digo, pero se os quiero decir que fue así porque a partir de ahí Dios fue mejorando los vehículos, como les dije. Dios nunca me dejó, esa motonetita nunca le faltó gasolina. Yo sé que no se llena con mucho, con 100 pesos era feliz, pero porque llénemelo, decía el de la gas, llénemelo. Y era una motoneta, con 120 pesos 100 pesos se llenaba. Pero déjele digo algo, yo tenía que hacer algo a favor de la gente que siempre ha estado sembrando en mí. Y mi corazón era ese, y así como lo hice con nuestros pastores, también lo hice con otros ministros dentro de la iglesia. Y hasta el día de hoy, cuando hay oportunidad, lo sigo haciendo, porque para mí es una forma, para nosotros como matrimonio, es una forma de gratitud. Tal vez no podremos darle lo mismo que nos han dado, porque no lo tenemos, Dios nos está apenas procesando, pero podemos hacer otras cosas. Y yo creo que con eso, Dios le agrada a su corazón.